Bienvenidos a Quédate con nosotros. En el último video les dije que iba a hablar acerca de cómo desarrollar una relación más profunda y respetuosa con su hijo. Un primer paso para crear este tipo de relación tiene que ver con la manera que juzgan a su hijo. La manera en que lo juzgan va a repercutir en la relación entre ustedes dos. El tipo de juicio que ustedes usen puede ser un obstáculo o una ayuda para que su hijo aprenda a quererse a sí mismo y a ustedes también. Recuerden que todos nacemos con los instintos de conexión y protección y por lo general buscamos conectarnos o buscamos la compañía de personas que nos entienden y sobre todo que no nos juzgan. Estas relaciones nos hacen sentir que pertenecemos. Nos dan un sentido de pertenencia. De alguna manera nos vinculan. Vamos a ver los distintos tipos de juicio y cómo ustedes pueden usarlos para acercarse más a su hijo. Pero antes una pequeña historia. Una vez una señora me platicó que cada vez que llegaba a casa se peleaba con su hijo. Me decía algo así como: es que mi hijo es un flojo, no quiere estudiar y nomás está echadote en el sofá viendo la televisión. Y yo le digo que es un flojo, que va a ser un burro, un bueno para nada, y ni así cambia. Voy a usar este ejemplo para explicar las diferentes maneras en que juzgamos. La primera manera de hacer un juicio consiste en simple y sencillamente fijarse en los hechos. Por ejemplo, el hijo de esta señora está acostado viendo la televisión. Ese es el primer hecho. El segundo es que no ha hecho la tarea. Esa es la realidad. Ustedes solo se limitan a decir lo que están viendo. En este caso, está viendo la televisión y no ha hecho la tarea. Nadie lo puede negar. Como dice el dicho, lo que se ve no se juzga. Una segunda manera de hacer un juicio es cuando interpretamos los hechos. Y por lo general lo hacemos muy rápido. Nuestro cerebro está hecho para ver los hechos y analizarlos rápidamente y darles nuestra interpretación. Por eso dos personas pueden ver lo mismo y hacer distintas interpretaciones. En este ejemplo, nuestra mente llega a la conclusión que estar viendo la tele sin antes hacer la tarea es algo que una persona floja hace. Y la verdad es que nosotros necesitamos categorías para que éstas nos ayuden a interpretar la realidad. El tercer tipo de juicio que podemos hacer es cuando decimos en voz alta la interpretación que hemos hecho. Decimos lo que pensamos. En este caso es: eres un flojo. Por lo general, etiquetar a su hijo les va a causar muchísimos problemas, ya sea si su juicio es positivo o negativo. Recuerden que no porque piensan algo significa que lo tienen que decir. Y vamos a ver por qué. Todo niño quiere saber quién es. Es una manera de conectarse con sí mismo. Su hijo busca saber cuál es su identidad y necesita que su papá y su mamá le digan quién es él. El trato que los papás le dan a su hijo y las palabras que le dicen le van a hacer saber cómo es que ellos lo ven a él. En otras palabras, su hijo recibe su identidad de ustedes. Él se va a ver a sí mismo como ustedes lo ven. Pero regresando a los juicios, ¿qué pasa cuando el juicio es negativo? Como por ejemplo cuando le dicen a su hijo: eres un flojo. Para que se entienda mejor este asunto, primero necesito hablar de lo que es la vergüenza. Cuando hablo de vergüenza, me refiero a esa emoción dolorosa que sentimos cuando alguien nos ve como menos, como inferiores, o que no nos pueden tener confianza o no nos pueden querer, ya sea por lo que hicimos, por la manera en que pensamos, por las circunstancias en que nos encontramos o por las experiencias que hemos vivido. La vergüenza crece cuando existen secretos, juicios y silencio. Pero ¿qué pasa cuando hacemos juicios negativos?
Lo primero es que su hijo se va a desconectar de sí mismo. Cuando le dicen flojo, su hijo puede empezar a dudar acerca de su valor. Se va a empezar a cuestionar a sí mismo, a sentir incómodo con él mismo. Le da vergüenza ser él mismo. Otra cosa que sucede es que se desconecta con ustedes. Esto pasa cuando lo juzgan y lo etiquetan como flojo. Se va a distanciar de ustedes. Cree que su manera de ser no es de su agrado y ya no se sentirá con la libertad de ser él mismo. Y esto le va a causar muchísimo dolor. Es muy probable que sienta y piense que su mamá y su papá no lo quieren. De alguna manera su sentido de pertenencia se va diluyendo y no se siente aceptado. Otra consecuencia es que ante el dolor, él se va a proteger a sí mismo. Y ante el miedo al rechazo, se va a ir cuidando del dolor que sus juicios le causan. Se va aislando y a veces se calla el dolor. Le duele que sus papás no crean que puede ser mejor. A veces este sentimiento es el resultado de muchos juicios negativos que se hacen a través de los años. A veces basta con hacer un solo juicio para que su hijo se sienta excluido. Otra consecuencia de juicios negativos es que su hijo se va a empezar a proteger de ustedes. Por un lado, él los sigue queriendo y deseando conectarse con ustedes. Pero por el otro, su juicio negativo resume toda su persona, todo su misterio en una palabra que lo hace sentir vergüenza por ser quien es. Y para no sentir el dolor de su juicio, va a hacer lo que él piensa que ustedes quieran que haga. Y así va a ir dejando su yo verdadero, quien él realmente es, a un lado. Ahora, ¿qué pasa cuando los juicios son positivos? A veces los papás tienden a exagerar los juicios positivos. Por ejemplo, le dicen, tú eres lo máximo, o tú eres súper inteligente, puedes hacer todo lo que tú quieras, lo vas a lograr. Muchos papás hacen este tipo de juicio frecuentemente y hacen creer a su hijo que de veras es muy inteligente o que es lo máximo. Pero vendrá el día en que su hijo se encuentre con alguien más inteligente y además otras personas se van a encargar de hacerle saber a su hijo que no es lo máximo. Y cuando los estudios se vayan haciendo más difíciles, su hijo se va a dar cuenta que no es cierto que él puede hacer todo. Y así su hijo les puede agarrar coraje porque le mintieron. No es verdad que él es el más inteligente o que es lo máximo. Su hijo, como todo ser humano, tenemos limitaciones. Por eso, cuando ustedes solo se limitan a los hechos, ustedes se aseguran que no haya una ruptura emocional con su hijo. Si ustedes le dicen, estás viendo televisión y no has hecho tu tarea, y si de antemano pusieron la regla que entre semana solo se prende la televisión durante media hora, pero solo después de haber hecho la tarea, nomás le repiten la regla. Cuando los juicios están basados en hechos y no en opiniones, ustedes ayudan a su hijo a crecer porque no lo dejan salirse de la realidad. Y la realidad es que su hijo no ha hecho la tarea. Y si no hace la tarea, no va a aprender. Ahora estamos de acuerdo que a su hijo no le va a gustar que le recuerden que tiene que hacer la tarea. Pero la gran diferencia es que su hijo se enoja porque no lo dejan hacer lo que él quiera, en vez de enojarse porque siente que ustedes no lo quieren. Porque de alguna manera su juicio negativo lo hace sentir que él no da el ancho, que de alguna manera está roto, que no es capaz. La gran mayoría de mis clientes se sienten inadecuados, sienten que no son capaces de ser mejor de lo que son ahorita, porque les repitieron de chiquitos que eran tontos, que eran flojos, que eran inútiles. Es como si resumieran toda su vida, todas sus habilidades, su carácter, todas sus posibilidades como persona en una palabra, flojo o tonto. Y la verdad es que su hijo, ustedes o cualquier persona somos mucho más que una etiqueta. Cuando los hijos empiezan a hacer suyas los juicios negativos de papá y mamá, entonces empiezan a creer que eso es cierto. Se empiezan a ver como que les falta algo, incompletos, están rotos. Y eso va a hacer que se sientan menos que los demás.
Hablar solo de los hechos cuando hacen juicios les ayuda a ir poniendo las bases para crear un ambiente más acogedor. Pero más importante que los juicios es la cercanía que pueden tener con su hijo. ¿Cómo hacerle para entender y sintonizar con su hijo a un nivel emocional? Es lo que veremos en el próximo video. Por lo pronto, limiten sus juicios a los hechos durante unas 2 semanas y verán la diferencia.